¿Cómo les va? Bienvenidos a esta hora. Temas económicos en nuestra pantalla. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Mire esto. El canciller de México advierte sobre un punto de inflexión crítico en la renegociación del Telecán. Y hoy vamos a hablar de otro Giro de Italia 2018, el económico. El país va despacio, tan despacio que ni siquiera logra formar gobierno. Y en lo político impacta lo económico. Ya se lo vamos a contar. Expediente económico hoy, Francia. ¿Hacia dónde va? Hablando de los giros. Vamos a parafrasear un gran título de la literatura mundial, Crónica de una muerte anunciada, vamos a decir. El canciller mexicano advirtiendo sobre este punto de inflexión crítico en la renegociación del Telecán tras las amenazas de Trump de acabar también con ese acuerdo y los constantes ataques a México. Escuchemos, veamos lo que dijo Luis Videgaray reunido con su homólogo estadounidense Mike Pompeo. La relación entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento de definición. De las decisiones que se tomen entre nuestros gobiernos en los próximos meses, incluso en los próximos días, habrá de depender cómo será la relación entre nuestros dos países en los próximos años, incluso en las próximas décadas. Estamos en un momento crucial en la renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una renegociación que México enfrenta de buena fe, con espíritu constructivo, convencidos de que Norteamérica puede ser la región más competitiva del mundo entero y que tenemos enormes oportunidades concretas para generar prosperidad y empleos bien remunerados para todos los habitantes de la región. La turbulencia y la incertidumbre económica ya es el nuevo día a día de los argentinos también. Tras el desplome del peso, un hecho ocurrido el viernes pasado, lo peor no deja de ocurrir y el dólar cierra este lunes con una tendencia al alza. Puntualmente, la cotización del dólar en Argentina marca 22,33 pesos, 5 centavos por encima del precio registrado el viernes. Con todo esto, el peso argentino cayó 0,37% contra el dólar, se ha depreciado por lo tanto 15,14% en el año y continúa entre las monedas más devaluadas de las economías emergentes. Después de que el peso tocó mínimo de cierre histórico de 22,40 unidades por dólar el viernes pasado, Argentina elevó su tasa de interés referencial a 40% y redujo su meta de déficit fiscal a un 2,7% del Producto Interno Bruto desde un 3,2%. Mientras analistas e inversores mantienen alertas sobre riesgos de la política económica de Macri que arrojará, entre varios efectos, inflación del 25%, muy por delante de la proyección de la organización política Cambiemos, que mantiene a Macri en la silla presidencial. Lo más complejo de la coyuntura actual es la incertidumbre. Yo creo que en la Argentina, cuando no tenemos claro hacia dónde va el tipo de cambio, se frenan todas las decisiones, la gente se asusta, los consumidores dejan de gastar, los inversores frenan sus proyectos, las empresas también frenan sus planes de inversión. Entonces, la incertidumbre es un tema complejo. Yo creo que lamentablemente eso lo pagamos. Más allá de la volatilidad de los indicadores financieros, se paga seguramente en algún tipo de freno en la actividad económica. Como el Banco Central sabe que esto puede pasar, es probable que la tasa de interés, si bien va a bajar de los niveles que tiene ahora, es probable que lo haga lentamente y que quede más alta que lo que estaba antes. Entonces yo creo que eso va a ayudar también para contener un poco el traspaso a precios. Así que yo creo que preliminarmente por ahora nosotros manejamos que la inflación pueda moverse en el rango de 20 a 25% a fin del año. Y eso lo dice Reuters. Esos testimonios del analista económico lo tomamos de ese medio de comunicación totalmente alineado con los medios hegemónicos mundiales. Revisemos ahora, sigamos escudriñando. Estrategias oficiales para evitar que aumenten las naftas. Dice el medio de comunicación Perfil de Argentina que el gobierno propone a las petroleras implementar un valor diferencial o una baja de impuestos para que no vuelvan a aumentar los combustibles. Aquí las declaraciones citadas: los productores deben acceder a cobrar un precio menor que en el mercado internacional. En la práctica se trataría de buscar solo por 2 o 3 meses un esquema similar, adivinen, al del barril criollo que aplicó el gobierno anterior. Sí, señores, lo que aplicó el gobierno de Cristina Fernández, está señalando aquí el cronista.
La otra alternativa mencionada en este artículo fija que podría ser que el Estado no actualice el impuesto a los combustibles previsto para junio. O sea, puede que este aumento tampoco se implemente. ¿Por qué? Para evitar la estampida de la nafta. Combustible usado, muy usado para el transporte, sobre todo de los particulares. El resto usa gasoil. Seguimos. La suba del dólar ya impactó en los materiales de construcción. ¿Quién lo dice? Clarín. Aumentaron los hierros para la construcción, las griferías, el cemento, la pintura, los insumos eléctricos en un país donde la obra pública, la infraestructura que se levanta, tiene una función sumamente importante a la hora de apuntalar justamente esa idea del gobierno del presidente Macri de con infraestructura aumentar puestos de trabajo. Hay temas sumamente importantes, fíjense las fuentes. En este caso, ¿quién lo dice? Clarín, totalmente alineado con el gobierno. Cambiamos. En medio de la polémica que sacude Puerto Rico tras la presentación del borrador presupuestario a la Junta de Supervisión Fiscal que impone Estados Unidos, hagamos una comparativa entre lo que pasa Puerto Rico, Detroit, que esta ciudad estadounidense termina de ser liberada de la Junta que supervisaba sus finanzas desde el año 2013. ¿Por qué en un lado pudieron y por el otro no? Bueno, pertenecer tiene sus privilegios. Las diferencias nos llevan a ver lo que hicieron con Puerto Rico al convertirlo en Estado libre y asociado a Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando le dieron estatus a Puerto Rico, ese estatus, le impidieron solicitar, a diferencia de Detroit, protección, capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal. A Puerto Rico le impusieron una Junta de Supervisión Fiscal creada por el Congreso como una autoridad supra y no como lo hicieron en Detroit, que le impusieron una Junta de Supervisión Fiscal estatal. Como resultado, Detroit sale hoy de la quiebra, mientras Puerto Rico está lejos de lograr eso, está lejos de reestructurar su deuda, sigue sometido a la Junta que implementa nuevas reformas laborales, a la salud, a la educación, a las pensiones, para engrosar esta suma de dólares que han llevado a la quiebra de Puerto Rico. Los conflictos geopolíticos siguen marcando el alza de los precios del crudo. Hace semanas vimos cómo los bombardeos de Estados Unidos contra Siria provocaron un aumento de los precios. Ahora la cuestión iraní y las amenazas de Estados Unidos con esta decisión, con el pacto nuclear, están hablando de un alza a niveles no vistos desde noviembre del año 2014. Así las cosas, los indicadores entonces, vamos a verlos. Allí vamos a estar clavados con el Brent en 75,43, subiendo 0,14%. El WTI está marcando 69,87 y OPEP está cotizando también arriba de los 72,45 dólares, siempre por barril, siempre por dólar. Allí la referencia. Punto de partida para este segmento de análisis. Un año en la presidencia de la República Francesa, Emmanuel Macron suscita dudas más que esperanzas. Nadie puede discutir que aplica de forma rigurosa el programa con el cual fue elegido y que hace lo posible por cumplir su principal promesa, como el presidente banquero que le llaman: reformar a fondo el país. Lleva pegadas en su piel dos acusaciones: la de ejercer el poder de manera implacable con sus reformas y la de ser el presidente de los ricos. El presidente francés Emmanuel Macron asumió el poder en mayo de 2017 con la promesa de crear empleos y mejorar las vidas de los trabajadores mediante el reinicio de la economía del país. Un año después, el crecimiento económico anual ha mejorado, cerrando la brecha con Alemania y alejándose de otras grandes potencias europeas como Reino Unido e Italia. Sí, es verdad, pero simultáneamente el dirigente francés ha impulsado con gran celeridad toda una batería de reformas neoliberales. La reforma laboral, aprobada por decreto gubernamental en septiembre, redujo el coste de los despidos y flexibilizó de manera significativa el mercado laboral. Los primeros presupuestos del mandato de Macron se vieron marcados por una reducción de
5.000 millones de euros de los impuestos a las rentas más altas. Otra polémica medida ha sido la supresión parcial del impuesto sobre la riqueza que pagaban los franceses con un patrimonio superior a 1,3 millones de euros. Después de su reforma, aprobada el 20 de octubre en la Asamblea Nacional, este impuesto deja de tasar las acciones y bienes de lujo como yates, caballos o aviones privados. Solo lo pagan las fortunas con un patrimonio inmobiliario superior a los 1,3 millones. Una acción que el gobierno de Macron justifica por la necesidad de frenar la fuga de las grandes fortunas francesas e impulsar la inversión privada. Además, el gobierno favorece a las grandes fortunas al limitar al 30% la fiscalidad del capital, dividendos, plusvalía de acciones, entre otras. Antes de su reforma, esta alcanzaba el 60% en las cuentas corrientes más elevadas. Macron prometió durante la campaña que esta medida no tendría ningún coste para las arcas públicas, pero ahora la ha cifrado en una pérdida de ingresos del Estado de 1.900 millones de euros. A esto hay que sumarle la supresión de un impuesto, exit tax, un impuesto que tasaba las grandes fortunas que trasladaban su domicilio fiscal a otro país con una fiscalidad más ventajosa justamente para obtener un ahorro en los impuestos. Una medida que anunció el propio presidente Macron en una entrevista que dio a la revista Forbes, en la que se presenta como el líder del libre mercado. Vamos a revisar parte de sus declaraciones. Históricamente, especialmente en Europa, la mayoría de los líderes políticos han decidido iniciar reformas al final de su mandato. Hice exactamente lo contrario. Anticipé muchas reformas. Fui elegido hace 11 meses y lancé una serie de reformas consideradas imposibles en Francia. Tengo un lema muy simple: tarde es demasiado tarde. Primero, reduciremos el impuesto corporativo al 25%. Hoy está en 32%, por lo que lo reduciremos en 7 puntos. En segundo lugar, el impuesto para los empleados está siendo suprimido y estamos reduciendo muchos impuestos pequeños que nuestros empresarios tienen que pagar. Tercero, estamos simplificando todo. Luego, a principios de 2019, avanzaremos una gran reforma. Ya está aprobado, pero se implementará a partir de enero de 2019. Todo se simplificará y se aclarará en las nóminas porque los créditos fiscales serán reemplazados por la reducción inmediata de los impuestos salariales. En cuanto a las empresas extranjeras y el impuesto de salida, quiero eliminarlo. El impuesto de salida envía un mensaje equivocado a los empresarios en Francia, más que a los inversores. ¿Por qué? Porque significa que por encima de cierto umbral se le penaliza si comienza a hacer negocios. No quiero ningún impuesto de salida, no tiene sentido. Las personas deben ser libres de invertir donde quieran. El exit tax o impuesto de salida fue instaurado por el presidente Nicolás Sarkozy en el 2011. Imponía una plusvalía a las participaciones en posesión de contribuyentes que abandonaban Francia, con el objetivo de disuadirlos de que transfirieran su domicilio fiscal fuera del país. Se calcula que alrededor de un centenar de contribuyentes al año abonaban este impuesto, que en 2013 reportó unos 70 millones de euros, de los alrededor de 400.000 millones de recaudación global. La supresión del impuesto sobre las grandes fortunas, excepto en lo que respecta al patrimonio inmobiliario, y la supresión del llamado exit tax han beneficiado de forma clara al 5% de la población con rentas más altas. Por otra parte, el 5% más pobre ha sido especialmente perjudicado por los impuestos ecológicos sobre el combustible y por la subida del tabaco. Esas son estimaciones realizadas por el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas. Pese a las justificaciones del presidente francés, su accionar le ha reforzado su reputación como el presidente de los ricos. Según un sondeo del Instituto Via Voice, publicado en septiembre en el diario Liberation, el 53% de los franceses considera que la política económica de Macron beneficia a las clases pudientes. Es visto por muchos como un presidente dinámico y audaz, con una firme voluntad de transformar Francia y de cumplir sus promesas. Según un sondeo de Ila-B Weston, 69% de los franceses lo ven como un reformista, pero es percibido también como alguien altivo y alejado de los problemas de los franceses. No en vano, el país se ha
visto sacudido por una huelga de ferroviarios que entra en su segundo mes. Huelgas en Air France que ya han provocado la dimisión del presidente de la compañía. Protestas en varias universidades que siguen ocupadas por los estudiantes y otras de funcionarios y pensionistas que se quejan por la pérdida del poder adquisitivo. Sectores que coinciden en que Macron lleva un año actuando como un Robin Hood de los bosques al revés, quitándoles a los pobres para darle a los ricos. Macron argumenta que no quiere favorecer a los ricos, sino fomentar la inversión y que los beneficios de su política resulten perceptibles en cuestión de 2 años. Pero con su bajada de impuestos a los más ricos, Macron aspira a que París se convierta en la nueva capital financiera de Europa. Su gobierno quiere atraer buena parte de los 10.000 empleos de la City londinense, los que van a perder a causa de la salida del mecanismo de la Unión Europea. Para esto quiere dar condiciones fiscales ventajosas a todas las entidades bancarias que lleguen justamente a París. Unas medidas que de momento están siendo insuficientes para que París se imponga a Frankfurt, que es la sede del Banco Central Europeo, en esta carrera para erigirse en la nueva capital financiera europea y que deja en un segundo plano, muy en un segundo plano, medidas de carácter social. Hasta aquí el análisis. Gracias por acompañarnos.